tal? Buenas noches. Vamos a dar unos minutitos para ver que se vayan conectando, dándoles un tiempo para que se sumen esta noche a todas nuestras invitadas a esta cita que tenemos semanal cada lunes, que Dios nos permite reunirnos como un grupo de mujeres que están decididas a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en la revelación que Él quiere traer a nuestras vidas. Así que, sin lugar a dudas, hemos tenido un tiempo muy especial cada cita que hemos podido tener a través de este medio, y yo les estoy muy agradecidas a todas las que se conectan en este tiempo en vivo, y quien lo hace con posterioridad, ya que esto queda grabado en el Facebook de la iglesia y ustedes pueden acudir a esta palabra para recordarla, estudiarla, compartirla con otras mujeres, o verla si es que en esta hora no estuvieron. Así que mucho gusto en saludarlas, gracias a las que se están conectando y están mandando saludos. Me da mucho gusto verles, y especialmente el tema de hoy es un tema que para mí es muy especial, y ahorita les voy a compartir por qué. El tema de hoy, cada lunes, cada cita con ustedes para mí es un tiempo de nervios, un tiempo de preparación, ¿verdad? De saber que tengo un compromiso con ustedes y de buscar que Dios me dé una palabra que ustedes estén necesitando, que sea una palabra que les levante, que les bendiga, que les acerque aún más. Y sin lugar a dudas esta es muy especial, porque precisamente se llama El amor del Padre me fortalece. Y en un tiempo en el que este inicio del año he podido platicar, me están diciendo que me falta el micrófono, y es verdad, me falta el micrófono. Bueno, entonces, deje ver si me lo puede acercar mi esposito. ¿Me oigo? Me imagino que no muy bien. Pero si me da un minuto, voy por mi micrófono y me conecto. Deme un minutito y así se van sumando más. Permítanme. ¿Me lo pasas? Ahorita regreso yo. Una disculpa. Una disculpa. Nos preparamos con tiempo y todo, y este detalle se nos olvidó, este detalle importante, pero gracias por su paciencia. Y bueno, pues ya estamos acá. Les decía que este es un cafecito muy especial para mí. Todos lo son, porque me demandan un sentido de responsabilidad de poder pedirle a Dios que me dé una palabra que les levante, que les edifique, que les bendiga, que haga crecer su fe, y que sea una palabra viva que ustedes puedan aplicar en su vida, y que traiga pues esa respuesta, esa caricia, esa luz a lo que ustedes estén pasando, estén viviendo. Y les decía que este cafecito para mí es muy especial, por lo que la palabra fue revelada a mi vida, y porque hoy tuve un tiempo muy especial con Dios, de una manera muy diferente en mi oración, que yo no había experimentado en todos estos años de caminar, buscando la palabra, buscando a Dios en su palabra y queriéndola aplicar en mi vida de una manera que me transforme, ¿verdad? Entonces, esta palabra de hoy, que se llama El amor del Padre me fortalece, precisamente es la respuesta a conversaciones que he tenido con mujeres en este último tiempo,
que creo que hay más incertidumbre, más temor. Todos hemos pasado, yo creo, por momentos de temor. Sin lugar a dudas es una condición humana en donde muchas cosas nos pueden dar temor, y nuestra condición humana, la cual Dios conoce, ¿verdad? Y sabe lo frágiles que somos en esa condición de fragilidad, y sabe que hay muchas cosas que nos pueden dar temor. Sin lugar a dudas, estos últimos tiempos, no solo por el coronavirus, sino por otras condiciones que cada familia está pasando, que cada familia está teniendo sus propios desafíos en medio de esta pandemia, en medio de esta experiencia que cada país está viviendo, se puede decir que de maneras diferentes por sus políticas públicas, por cada familia lo ve y lo vive de manera diferente por su condición económica, por el nivel de conocimiento que tiene, por el nivel de información o de recursos para afrontar no solo el desafío del coronavirus o esta pandemia, sino cada desafío que se le presenta. Hay gente que ha perdido familia en este tiempo y ha sido por otras razones. Y de todas maneras eso añade aún más incertidumbre, ¿no? Aún más condiciones de inseguridad. Y es ahí donde el Señor me habló de esta palabra para que tú y yo saliéramos fortalecidas, ¿verdad? Y lo que más puede fortalecer al ser humano es Dios, pero particularmente es la condición de Dios como Padre, la condición de Dios en su revelación a cada una de nosotras. Y te decía que este tema de cafecito para mí es muy especial también, porque es el mes del amor, ¿no? Es el mes en el que festejamos el amor y la amistad. Así que también viene como muy elocuentemente hablar del amor del Padre. Y imposible hablar de amor sin hablar de Dios, ¿verdad? Y también resulta muy especial porque este mes tenemos la fortuna de celebrar o de llegar a la meta de 30 años de casados, de 30 años de matrimonio, el 23 de febrero, y quien ha pasado por la experiencia del matrimonio o está pasando por la experiencia del matrimonio sabe bien de lo que le hablo, ¿verdad? Sabe bien que es una experiencia que nos transforma, que nos pule, que nos desafía, que nos enfrenta también a muchas situaciones de temor y que nos enfrenta también a muchas situaciones de incertidumbre, porque cada etapa del matrimonio es diferente y nos presenta desafíos diferentes. Y llegar a los 30 años, sin lugar a dudas, además de todas las experiencias que representa una en global, y es la victoria de Cristo. En cada matrimonio que yo creo que se logra sostener agarrado de Él, es ver la manifestación de la victoria de Jesús sobre nuestra condición humana, sobre nuestra naturaleza humana. Así que es un mes muy especial y así lo ha manifestado el Señor desde el comienzo. Así que prepárate para esta palabra que te va a fortalecer, que te va a enriquecer y que te va a llevar a un conocimiento de Dios más alto, más profundo, como es el deseo que Él tiene en su palabra. Y esta palabra es el centro del tema de hoy, Efesios 3:16, y dice que es el amor que excede a todo conocimiento. Tú y yo y la gente en general se puede adquirir mucho conocimiento y inclusive pues la frase de que el conocimiento es poder, ¿verdad? En la política, en la ciencia, en la medicina, en las leyes, en todas las profesiones, esa frase es así como
un estandarte, ¿no? El conocimiento es poder. Y es verdad que el conocimiento nos da poder, porque el Señor dijo en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia es una de las cosas más lamentables que nos puede pasar a los seres humanos. Pero aquí dice que hay una condición que excede a todo conocimiento, y es el amor. Y vamos a ver qué nos dice en Efesios 3, a qué tipo de amor, a qué amor se está refiriendo. Dice en el capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidas con poder, ¿verdad? Ahora que está tan de moda también el empoderamiento de las mujeres, esto es más viejo que nada, todo esto está escrito en la palabra. Dice, quiere el Señor que seamos fortalecidos y seamos empoderadas, dice, en el hombre interior por su espíritu, ¿verdad? Es la forma correcta, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigadas y cimentadas en amor, que es la única manera en que seamos capaces, dice, seamos, inclusive hace énfasis en seamos plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Así que sé que esta noche tú vas a salir fortalecida en tu espíritu, en tu fuerza interior, con poder, y vas a poder comprender, ¿verdad? Una mayor dimensión de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Dice que excede a todo conocimiento, y aquí también me encanta este versículo porque dice, para que seáis llenos de la plenitud de Cristo. Y pues usted sabe que ese es el nombre de nuestra iglesia. Creemos que esa es la estatura del varón perfecto a la que debemos llegar todos, a esa plenitud de vida en la que las condiciones naturales nos quieren llevar a condiciones de ser opacados, oprimidos, aburridos, con la vida cotidiana y los problemas, estar angustiados, estresados, enojados, ansiosos, ¿verdad? Y con temor. Eso es lo natural, pero esto es totalmente contrario a lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos al conocer el verdadero amor que excede a todo conocimiento y que nos lleva a poder vivir la plenitud de Dios. Y aquí en donde dice, hay algunas que me están diciendo que no pueden entrar. Estamos en el Facebook Live de siempre, en la página de la iglesia, y veo a varias conectadas, así que yo creo que si le pueden escribir por ahí a Marisela y decirle que todo está funcionando bien. Tengo por aquí a varias de ustedes conectadas, así que espero que Marisela se pueda conectar. Y dice, ¿en qué consiste el amor de Dios? Y en esta explicación que viene adelante de Primera de Juan 4, empieza diciendo lo que no es el amor de Dios. Y también es una forma válida de definir algo, definir lo que no es. Dice, no es el que nosotros hayamos amado a Dios. En esto consiste el amor, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, nos amó a nosotros, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, quien tiene la iniciativa de amar, de amarnos, es Dios. Él es quien nos amó, aclara en el versículo 19 de Primera de Juan 4, en el mismo donde estamos, dice, nosotros le amamos a Él. Yo creo que es la forma más clara. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
sea, no sé si yo te preguntara si amas a Dios, estoy segura que me vas a decir que sí, si no, no estarías aquí. Pero la realidad de nuestra vida cristiana no tiene que ver nada con nuestro amor a Dios y tiene que ver todo con el amor que Él tiene por ti y por mí. El amor tuyo y mío hacia Dios está tan condicionado, es nuestro corazón tan engañoso, qué bueno que ya se conectó Mari, es nuestro corazón tan engañoso y es tan vulnerable nuestra condición humana. Como seres humanos hay quienes recibimos algo de Dios, estamos esperando ese embarazo y ese mismo hijo, ese regalo nos hace alejarnos, estamos pidiendo un trabajo y ese trabajo ahora no nos deja estar en esa relación tan cercana con Dios, y Dios no se sorprende de eso ni se enoja por eso, porque a Él nada lo sorprende. Él ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer cuando recibiéramos, por ejemplo, esa bendición que finalmente termina a veces a muchos alejándolos, pero lo único que hace es revelar la condición de nuestro corazón y la necesidad de volver a esta palabra base del día de hoy de Efesios 3, donde dice que necesitamos crecer en conocer la altura, la longitud, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Y de eso se trata finalmente todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, de eso se trata toda su victoria. Todas las victorias que tú has tenido se tratan de Cristo, se trata de lo que Él se ha manifestado a ti en amor. Todo lo que hoy tú y yo pudiéramos de rodillas dar gracias por todo lo que tenemos, tiene que ver con algo y cosas que Dios nos ha dado que no nos merecemos, que nos han sido dadas simplemente: la familia en la que nacimos, el hogar en el que estamos, la cama donde dormimos, la familia que nos acompaña. Todo tiene que ver con cosas que nos fueron dadas como un regalo, y por supuesto el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo de saber que Jesús está anticipando a preparar una morada especial para cada uno de nosotros, que nuestra vida es eterna, que este proceso, tiempo aquí en esta tierra, es eso, un proceso, y que cada vez necesitamos más que el Espíritu Santo nos enseñe a cómo vivirlo y no vivirlo presa de nuestra naturaleza humana y carnal que cae atrapada de temores, miedos, ansiedad, tristezas, depresión y preocupaciones, que es lo que simplemente prendemos la tele y es lo que podemos ver o escuchar, si dejamos que todas esas voces llenen todo nuestro día y terminarán inundando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de todo eso. Pero sé que si tú estás aquí porque Él te amó primero, y estás aquí porque la Escritura nos enseña que los que somos verdaderos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Así que estás aquí porque Dios te guió para escuchar esta palabra y para que tú estés fortalecida. Dice Primera de Juan 4:18, y aquí viene por qué ser fortalecidas en el amor, o cómo nos fortalece el amor de Dios. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Está ya muy demostrado por la ciencia que el sistema inmunológico, el temor deprime nuestro sistema inmunológico. Yo creo que sería ahí claramente el primer castigo que lleva en sí mismo el temor, o como consecuencia del temor. En ese momento sabemos que esa consecuencia debilita nuestro sistema inmunológico de entrada, nos hace débiles. Entonces dice: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cómo y para qué ser perfeccionado en el amor? Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y aquí es la clave: para que tengamos confianza.
en el día del juicio, confianza en Dios. Es una relación totalmente inversa. Tener temor es tener desconfianza. Tener temor es sentirnos solos, sentir dudas si lo que nos va a suceder es bueno o malo, si va a pasar algo desagradable. Y por eso es que ese temor no nos hace nada bien nunca. Por eso Jesús lo dejó en su palabra escrita, pero especialmente en este tiempo que estamos viviendo todos, necesitamos que nuestro sistema inmune esté más que nunca fuerte, y está muy bien que cuidemos lo que comemos y hagamos ejercicio y todo lo que podamos hacer, pero todo eso es una parte, te diría, paliativa o una parte mínima si no estamos parados en la roca firme, inconmovible del amor de Dios. Y dice acá en Romanos 8:15, el Señor sabe que hay un espíritu de esclavitud, que es el espíritu de temor, y un espíritu de amor, que es el espíritu de adopción. Y este virus, si algo ha traído, es un espíritu de esclavitud que nos lleva a ese espíritu de temor. Y nosotros tenemos que recordar y llenarnos de la palabra del Señor y recordar hoy, no solo recordar, sino reforzar y ampliar la dimensión de nuestra comprensión, como decía en Efesios 6, comprender la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor de Dios que excede a todo conocimiento, toda maestría, todo doctorado, todo lo que tú y yo pudiéramos conocer, jamás podrá estar por encima de lo que nos trae a nuestra vida el conocimiento de quién es Dios y qué es su amor por ti. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Fíjate aquí qué fuerte es esta palabra y qué clara, porque dice para estar otra vez. El Señor sabe que nuestra condición humana nos lleva a fluctuar y estar en un espíritu de esclavitud y pasar al espíritu, dice acá, de adopción. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre sabemos que es la manera, esta palabra Abba, que no fue traducida, se quedó así para que entendamos que significa papito, ¿verdad? Papá, papito, Abba, Padre. Y ese espíritu de adopción, dice, es el único que nos puede hacer revelar no es esa condición tuya y mía, que no hay nada que tú y yo podamos hacer o vivir o dejar de hacer que pueda cambiar el amor que Dios tiene por ti. No hay nada. Si tú estás viviendo preocupaciones, culpa, ansiedad, depresión, tristeza, miedo, Dios sabe que esa es la condición natural, pero quiero recordarte que ese espíritu de esclavitud Él no nos lo dio, no viene de Él. Por lo tanto, lo tenemos que rechazar, tenemos que decidir sacarlo de nosotros, pero la única manera de sacarlo de una manera desarraigada es llenándonos del espíritu de adopción que nos coloca en la condición de hijas. Y una dosis del amor de Dios lo cambia todo. Una dosis del amor de Dios como hijas lo transforma todo. Pero si vamos al amor de Dios como hijas amadas, hijas muy amadas, eso sí es ir más alto y más profundo a esa revelación. Tú no eres solo una creación de Dios, no solo eres una hija de Dios, eres una hija muy amada, tan amada
que no importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo o lo que vayas a hacer, el Señor ya lo sabe y Él de todas maneras dio a su Hijo por ti, por mí. Él dio lo más preciado del cielo, de su reino, para que pagara el precio de que tú y yo pudiéramos gozar de esa plenitud y de esa confianza que nos fortalece, esa confianza que nos hace estar en esa roca inconmovible y nos hace no tener que fluctuar de qué va a suceder mañana, de qué es lo que va a pasar. No estoy diciendo que yo misma no lo sienta, no estoy diciendo que yo misma no sienta temor, no lo haya sentido. Claro que sí, muchísimas veces en mi vida lo he sentido, lo he vivido. Y también he experimentado lo que es dejar que ese temor se quede ahí, se anide ahí, encuentre cabida. Y también he experimentado el que Dios me lo desarraigue con su amor, con su revelación. Pero esa transición es precisamente lo del versículo que veíamos acá, para no volver al espíritu de esclavitud. Él nos da el espíritu de adopción y es el que nosotros tenemos que atesorar, ¿verdad? Ese amor perfecto de Dios, inconmovible, ese amor que no lo cambia nada, es algo que no solo eres digna de recibir tú, sino de recibir también aquellas personas que te han lastimado, que te han traicionado, que te han fallado, que muchas veces en nuestra condición humana quisiéramos que Dios manifestara su castigo, ¿verdad? Que manifestara su ira y nos defendiera como esperamos que un padre nos defienda. Pero tenemos que recordar que ese otro ser humano que nos lastimó, nos traicionó, nos perdonó, él también es un amado de Dios y que también es digno de la gracia y que también esa persona que te haya defraudado o lastimado o traicionado, ese esposo, esa madre, ese padre, ese jefe, ese hijo, también es digno de la misma gracia que hace que tú y yo seamos amadas, porque tendremos que reconocer que somos tan imperfectas y que tenemos tantos errores y que hemos caído tantas veces y que quizás vamos a caer tantas veces más por delante, pero nada de eso ha hecho que Dios nos deje de mirar con un amor tan grande, con una mirada, con una aceptación que hace que nos volvamos a levantar y que volvamos a estar en pie y que volvamos a recibir ese amor y ese perdón del cual nunca se va a cansar Dios de estar ahí. Dice Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Está hablando de una condición, de un hecho, ¿no? Es una condición que no, de la cual tú y yo podemos fluctuar, pero Dios no. Dios dice, tú ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y por medio de Cristo tú y yo tenemos esa herencia, y esa herencia que Él nos recuerda en su palabra de lo que significa, y nos lo refuerza en Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? Coherederas no solo de la vida eterna, coherederas de todas y cada una de los motivos por los que Cristo se subió a la cruz, coherederas de todas y cada una de las victorias que representan cada gota de la sangre de Cristo, coherederas de la victoria que Cristo tuvo sobre todas las potestades, dices, exhibiéndolas públicamente y despojándolas de todo su poder. Las despojó y por lo tanto no tienen poder contra ti y contra mí. Cuando nos revestimos de Cristo, cuando su sangre nos limpia, nos lava, y dice que aunque nuestros pecados fuesen rojos como la grana,
Él los convertirá en blancos como la nieve, y que nuestros pecados Él por amor a sí mismo los avienta al fondo del mar y no tiene más memoria de ellos. Entonces tú y yo tenemos que identificar esas voces que nos quieren llevar a ese espíritu de esclavitud y que nos quieren llevar a ese espíritu de temor y que nos quieren de esa manera robar las bendiciones que ya Cristo pagó a un precio altísimo por ti y por mí, y que estas citas muy especiales que vamos a leer hoy van a hacer en ti, van a penetrar en tu corazón para que tú también tengas esa experiencia con Dios más profunda de la revelación de su amor y de la plenitud de Dios. Dice Juan 3:16, que es uno de los versículos más conocidos o más predicados, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a Patti, de tal manera amó Dios a Marisela, de tal manera amó Dios a Silvia, ponle tu nombre, de tal manera amó Dios a mí. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo, y esta parte es muy importante, para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino a condenar tus caídas y las mías. No vino a condenar todas las veces que hemos fallado, todas las veces que nos hemos equivocado, pero aún así no vino a condenar tampoco las veces que vayamos a caer en nuestra fe, a caer en situaciones de pecado, a caer en condiciones de las que Dios no quiere que caigamos, pero que si lo hacemos, dice que no vino a condenarnos, sino a salvarnos hasta de nosotras mismas, a salvarnos de nuestros propios errores. Dice en el versículo 18 del mismo capítulo de Juan 3, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído al nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando hablamos de no ha creído al nombre, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que no es solo creer, sino el creer con hechos, el creer la fe en obras, porque sabemos que aún los demonios creen, sabemos que aún los demonios tiemblan, pero no obedecen a Dios, ¿verdad? Y no, por lo tanto, no pueden tener la fe y la confianza de que Dios les ama, como podemos tenerlas tú y yo, y que en ese amor de Cristo, pues estamos recubiertos, rodeadas de una protección que nos inspira confianza. Dice, para que podamos confiar plenamente, leíamos en un versículo anterior. Y precisamente Dios me recordaba, preparando este tema, una frase que yo utilicé, pues yo creo que hace unos 31, 32 años, cuando me titulé en mi tesis profesional. Esa fue la frase que yo puse, no sé, como especial de entrada, ¿no? Dice, tanto si cree que puede como si cree que no puede, tiene la razón. Y fue una frase de Henry Ford. En aquel entonces yo no conocía a Dios ni a la palabra de Dios como ahora. Y bueno, pero era mi título, era parte de mi tesis, como una palabra importante para mí, que tenemos razón si creemos que podemos o creemos que no podemos lograr ciertas cosas. Es así como Dios nos hizo, que nuestra fe nos justifique, que se haga como tú crees. Es algo que es una ley divina, donde Dios nos deja crear y participar de su naturaleza divina, al que conforme a lo que creemos, creamos. Y creamos, quiero decir, de materializar, creamos de hacer, como dice la Escritura, que la rueda de la creación se encienda y por lo tanto se manifieste aquello que nosotros creemos. Por eso es tan importante creer que tenemos ese espíritu de adopción,
creer en nuestra condición de hijas, pero sobre todo creer en la condición de hijas muy amadas, porque nuestra relación con Dios siempre, siempre al inicio se ve dañada por la relación que nosotros aprendimos a tener con nuestro Padre natural. Se ve filtrada a través de esa forma en que nosotros aprendimos a relacionarnos con las autoridades que tuvimos en la infancia, especialmente para un niño, una niña, sus principales autoridades fueron sus padres, fue lo primero que conoció. Después, sus maestros, sus familiares, pero el padre y la madre forman la figura de autoridad más importante que un niño tiene pues desde que nace. Entonces, tenemos tantos filtros para ver a Dios como relaciones diferentes. Tenemos cada una de nosotras una historia distinta de cómo fue nuestra relación o es nuestra relación con nuestro Padre natural. Y esa relación marca de una manera límites a la concepción de Dios y a la concepción de Dios como Padre. Quizás algunas de ustedes tuvieron un padre muy rígido o muy despegado o muy callado, o un padre bueno pero distante, un buen proveedor pero no un padre consentidor. O quizás sí tuviste, yo he llegado a ese análisis, aún las que hayan tenido un padre amoroso, proveedor, protector, se queda a años luz de la experiencia de Dios como padre, porque ese padre amoroso, protector y demás es un padre imperfecto, es un hombre y por lo tanto imperfecto en diferentes áreas, y eso no puede compararse nunca con la condición de Dios como Padre. Por eso nuestro caminar en Cristo tiene que ser una constante revelación del amor de Dios. Ese amor es lo que a ti y a mí nos va a ir haciendo cada día estar más firmes, más estables, más en el espíritu de adopción y de conocer. Cuando Dios nos deja ver que hay una anchura, que hay una profundidad, que hay una altura, que hay una longitud para conocer el amor de Dios, quiere decir que nuestra vida tiene todo que recorrer de experiencias para experimentar ese amor, ¿verdad? Para llenarnos de ese amor y para que la manera en que te miras, me miro y miramos a los demás sea totalmente transformada a partir de ese amor y de ese sacrificio, porque recordarás que en un inicio te mencionaba, es que Él, o sea, todo se centra en que Él nos amó primero. Y por eso tú y yo lo decimos que lo amamos, porque Él nos amó primero. Y eso es la razón en la que el hombre, la mujer, el ser humano fluctúa en el amor de Dios. Porque nosotros, mucha gente dice, como me trates, te trato, ¿verdad? Si me amas, te amo. O todo tiene un límite, ¿no? O sea, puede aceptar X y Y cosas, pero hasta un límite. O quizás nos ha pasado que nos hemos dado tanto a ciertas personas, les hemos dado lo mejor de nosotros, les hemos dado eso, nuestra mejor versión, y al final de cuentas quizás esas personas nos dejaron, nos traicionaron o lo menospreciaron. Y entonces nosotros tomamos distancia y los dejamos y nos apartamos porque entendemos que no fuimos aceptados. La gran diferencia con Dios es que Él no se cansa de esperar que aunque tú y yo nos alejemos, caigamos, dejemos de confiar, fallemos, Él no echa retirada atrás, Él no deja de esperar que tú y yo regresemos, Él no deja de esperar que le busquemos cada día y no deja de esperar que su amor y su fidelidad firmes y eternas
nos alcancen y nos abracen y nos transformen para que tú y yo realmente podamos disfrutar esa plenitud de la que tanto Dios nos habla. Y sin lugar a dudas, el ejemplo, la parábola del hijo pródigo, también tan predicada y tan hablada, nos enseña dos formas erróneas de creer y una sola forma perfecta de amar. Veremos en la parábola del hijo pródigo seguramente la analizaremos con más detalle en este mes del amor. Pero ninguno de los dos hijos, no vamos a entrar ahora a profundidad por cuestión de tiempo, pero claro que lo vamos a hacer más adelante. Ninguno de los dos hijos estaba en la creencia correcta, ninguno de los dos. Ni el hijo pródigo que se fue y malgastó todo lo que tenía, ni el hijo que se quedó en la casa. Son dos formas equivocadas de creer, dos formas equivocadas de relacionarse con su padre. Y habría que reconocer quizás que en tu caminar y en el mío, quizás no nos hemos relacionado de la manera más adecuada con Dios. ¿Qué creemos tú y yo de Dios? Porque si hemos tenido temor, si hemos tenido ansiedad, si hemos tenido preocupación, dice que no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice acá, por lo tanto, que el único héroe cuando nosotros analizamos esta parábola es el padre. El padre a los dos hijos, con los dos hijos fue bueno, con los dos hijos fue claro y a los dos hijos les dio una enseñanza muy importante que quiero resaltar hoy. El hijo que fue y malgastó todo, dice la escritura que cuando tuvo hambre y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque ya había desperdiciado todo y no tenía dinero y había una hambruna en ese tiempo, como quizás hoy en este tiempo estamos viviendo nosotros una pandemia, pero en ese tiempo fue una hambruna muy grande que vino y él se había malgastado todo y tenía tanta hambre que quería comerse las algarrobas de lo que comían los cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre, lo que lo hizo volver a la casa del padre, lo que lo hizo regresar a la casa del padre fue hambre. No fue que extrañara a su padre, no dice que fue que se arrepintió de haberlo ofendido por pedirle la herencia, no dice que se sintió mal por haber traicionado a su padre y haber dejado a su hermano ni siquiera dice que se sintió mal por haber malgastado el dinero con mujeres y desperdiciado. Dice simplemente que quiso regresar a la casa de su padre porque tenía hambre. O sea, sus motivaciones no fueron las mejores, como quizás a veces la tuya y la mía. Pero lo importante y lo que es necesario resaltar hoy, lo que Dios quiere que tú veas es que Él nunca se está fijando en tus motivaciones, porque tu amor y el mío es imperfecto. Él solo te está esperando como lo estaba esperando a Él. Él solo estaba ahí mirando por la ventana el regreso de su hijo para que viniera a buscarlo. Y a mí me pasa muchas veces con mi hija que me dice, es que mami no me llamas. No, porque yo espero que tú me llames cuando tú tengas tiempo. Yo estoy disponible siempre. Si tú búscame y me encuentras. Pero yo no quiero interrumpirte. Yo no quiero interrumpir tus clases o tu actividad o en lo que estés, pero cuando tú tengas tiempo, tú háblame, yo estoy disponible. Y ahí entendí que ese ha sido mi razonar humano cuando ella está fuera de la ciudad. Y entendí que así es Dios y que eso estaba haciendo el padre esperando a su hijo a su regreso. No es que no tuviera la capacidad de ir a donde su hijo estuviera, sino que estaba esperando que su hijo viniera y él estaba disponible, como está Dios para ti y para mí, 100% disponible. Cuando muchas de ustedes se acercan a mí y me cuentan parte de su vida y me comparten, porque así lo quieren, lo que están viviendo, bueno o malo,
ahí estamos para acompañarles, para orar, para gozarnos con ustedes o para llorar con ustedes y hacernos fuertes en esa fe, ponernos de acuerdo en lo que están pasando para orar. Pero entendamos aquí que el Padre estaba disponible y estaba esperándolo para restituirlo a su condición de hijo, pese a sus errores, malas decisiones e inclusive equivocadas motivaciones para regresar. Y aquí es donde nosotros podemos ver que esta condición de Dios es una característica eterna, es una característica donde Dios muestra su capacidad de paternidad. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece, o sea, Él no se enoja cuando tú y yo caemos, pecamos o nos equivocamos, ni siquiera cuando dudamos y tenemos miedo. Porque se compadece, te decía, de nuestra naturaleza humana, dice aquí, de nuestras debilidades. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él decidió vivir lo que tú y yo hemos vivido, sentir lo que tú y yo hemos sentido. Muchas veces desprecio, desánimo, ni siquiera creemos en muchos momentos en nosotras mismas. Él lo vivió. Dice, pero sin pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente. Nuevamente la palabra confiadamente. Confiar en Dios te fortalece. Fortalece tu sistema inmune, fortalece toda tu vida, la enriquece. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando tú y yo tenemos una situación desesperada y corremos a buscar a Dios porque tenemos miedo, porque tenemos preocupación, Él está ahí esperándonos, disponibles y deseando darnos esa confianza para acercarnos. Eso es lo que quiere hoy darte Dios, esa confianza para que te acerques, para que alcances misericordia y alcances el oportuno socorro de aquello que estés viviendo hoy o que vayas a vivir mañana. Esa parte es súper importante porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. No importa lo que estés viviendo, lo que hayas vivido, que hoy te tenga en una condición difícil. Dice Romanos 8:32 que somos más que vencedores. Dice Romanos 8 en el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamadas. Entonces, primero que nada, estás aquí porque has sido una llamada de parte de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, que Dios te ha predestinado para cosas buenas, te ha predestinado para escuchar esta palabra. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a ti te predestinó, te llamó, dice aquí, y también te justificó. Y a los que justificó, a estas también glorificó. Y cuando leía yo esto de te justificó, no sé si recuerdas, ¿verdad? Que en la escuela cuando uno faltaba había que llevar un justificante, ¿verdad? Para que te valieran esa inasistencia, esa falla, esa falta. Entonces te decían, bueno, pues tienes que traer un justificante. Entonces Dios nos dio un justificante en Cristo. Él es el que nos justifica, Él es el que nos bendice, Él es el que nos defiende. Él es el que dice, aquí está el pago de esa falta. No podemos tomársela en cuenta, no le va a afectar su calificación final, no le va a afectar su promedio, porque estamos justificadas en Dios, en Cristo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Continuando en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotras, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que todas las cosas son
todas las cosas. Siempre tenemos que recordar que si no acudimos a esta palabra, a estas palabras, a la palabra de Dios, lo que nos satura son noticias, información, eventos y hechos, porque son cosas que les suceden de mal a otras personas, y no podemos dejar que eso entre en nosotros de manera que nos llene de la ansiedad, del temor, y permanezcamos. No es que no lo sintamos, como te decía, yo misma lo he sentido muchas veces, pero es que no lo dejemos que haga nido, que haga raíces en nuestra vida, porque dice aquí que lo entregó por nosotros a su Hijo. Dice, si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No hay nadie arriba de Él. O sea, si tú has formado parte de una organización y estás bien con tu jefe, digo, ¿qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan todos los que a los que no les caigas bien? Si estás bien con el director, con el dueño de la compañía, con el dueño de la empresa, si los accionistas están felices contigo, no tienes nada de qué preocuparte. Te aman y consideran que eres la mejor adquisición para su compañía. Así es Dios. En su amor no hay nadie por arriba de Él. No hay nadie que le pregunte a Dios y que sea capaz de cuestionarle qué hace y por qué lo hace. No hay nadie que se le pueda oponer a Él en todo el universo. Por lo tanto, si Él está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Dice aquí, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotras, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Tribulación, angustia, un COVID, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eso quisieran, ¿verdad? Eso quisieran, que fuésemos muertos en nuestra fe, en el espíritu de adopción, muertos en esa capacidad de llegar a la plenitud de Cristo. Dice, antes de ser muertos, o sea que eso no va a suceder, antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo su amor y a través de su victoria consumada, concluida, pagada, es que nosotros tenemos la claridad de que somos más que vencedores de todo aquello que nos pueda querer rodear, porque antes nos rodea el amor de Dios, antes tenemos el vallado de la protección del amor de Dios, y por ello continúa y termina este versículo diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que yo estoy segura que esta palabra que Dios ha traído a tu vida hoy te dará esa convicción de cuán amada tú eres, traerá esa revelación a tu vida cuando tú vayas a la intimidad de tu oración, a tomarte un tiempo con Dios para decirle, papá, simplemente declarar que es tu Abba Padre, que es tu papito, y que conforme tú le pidas que se te derrame en ese amor, que te revele esa condición tuya y el espíritu que tienes de adopción que clama dentro de ti, Abba Padre. Y entonces seas muy fortalecida, te declares muy, muy fortalecida, grandemente bendecida y profundamente amada, profundamente llena
del amor de Dios. Y que ese amor es un escudo a nuestro alrededor, ese amor es un escudo de protección y ese amor se extiende a todo lo que te rodea, a todo lo que tú amas. Así que te bendigo, te declaro así, muy amada, muy favorecida, muy acepta en el amado, y esa palabra de aceptación te haga sentirte cada vez más acepta y también más aceptar a los demás como son, con sus características, con sus condiciones, con sus diferencias, con todas esas cosas que no podemos a veces entender, pero que esas diferencias no hacen que Dios les ame menos, no hace que Dios los deseche, como no nos ha desechado a ti ni a mí, y que ese amor de Dios hace que su misericordia sea nueva cada mañana y que se revele sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, dándole la oportunidad a los que no han sido justificados por Dios de que lo sean. Así que todos los que estén en tu casa, que aún no conozcan a Dios, que aún no hayan recibido esa revelación del espíritu de adopción, sean prontamente alcanzados por ese amor, sean prontamente justificados, porque son tan dignos de ese amor como tú y como yo. Y es mi oración que ese amor cada día te envuelva más y te traiga más revelación de todas esas promesas que Dios tiene para ti y que se cumplirán pese a las debilidades que tenemos, porque Él se compadece. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y se hace fuerte en ellas. Así que más que vencedoras, te declaro en este día tan especial y en este mes tan especial del amor, y que sea precisamente el amor de Dios el que se arraigue en cada una de tus células, en tu sistema inmune, en tus pulmones, en tu fuerza, en tu respirar, en tu caminar y en cada una de las decisiones que tengas que tomar en este tiempo. Así que, como siempre, un placer y un honor que me permitas estar y llegar hasta donde tú te encuentres. Te mando todo mi cariño, todo mi amor, todo mi imperfecto amor. Te lo mando deseando que el perfecto amor de Dios nos cubra a todas. Así que hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes, si Dios nos permite. Bye bye. Gracias por estar.